Cordial saludo para todos. Haremos la presentación del proceso de inyección de polímeros. Este es presentado por Natalia Grajales, Carol Bejarano, Andrés Aguilera y Diego García. Empezaremos hablando de las materias primas. Entre ellos están el polietileno, de alta densidad, tiene excelente resistencia térmica y química, es flexible aún en bajas temperaturas y es muy ligero. El de baja densidad es más flexible que el polietileno de alta densidad, es translúcido y poco cristalino. El polipropileno homopolímero, buena resistencia a los ácidos, excelente resistencia a la tensión en combinación con elongación, y el polipropileno copolímero, excelente resistencia a bajas temperaturas. El poliestireno de alto impacto tiene mayor resistencia al impacto que el poliestireno sin modificar, es opaco debido a la adición de polibutadieno. Se puede procesar por los métodos de inyección y extrusión. El poliestireno cristal es de estructura amorfa, se considera uno de los plásticos de mayor transparencia y brillo en la superficie y presenta alta rigidez y fragilidad. El proceso de inyección, el moldeo por inyección requiere temperaturas y presiones más elevadas que cualquier otra técnica de transformación, pero proporciona piezas y objetos de bastante precisión siempre y cuando la resina utilizada no tenga una retracción excesiva. Con superficies limpias y lisas, además de proporcionar un magnífico aprovechamiento del material con un ritmo de producción elevado. Sin embargo, a veces, las piezas deben ser refinadas o acabadas posteriormente para eliminar rebabas. El fundamento del moldeo por inyección es inyectar un polímero fundido en un molde cerrado y frío, donde solidifica para el producto. La pieza moldeada se recupera al abrir el molde para sacarla. Una máquina de moldeo por inyección tiene dos secciones principales, la unidad o grupo de inyección y la unidad de cierre o prensa que aloja el molde. El ciclo de producción consta de 8 fases: cierre del molde, avance del grupo de inyección, inyección del material en el molde cerrado y frío, mantenimiento de la presión, refrigeración y solidificación del objeto, retroceso del grupo de inyección, plastificación del material para el ciclo siguiente y apertura del molde y expulsión de la pieza. Los elementos esenciales de una unidad de inyección son la tolva de alimentación, el sistema de dosificación, plastificación e inyección y la unidad de moldeo-desmoldeo. La tolva de alimentación se conecta mediante un conducto al cilindro donde tiene lugar la plastificación. Para evitar atascos por reblandecimiento prematuro del material, debe ir refrigerado. A veces se aprovecha este conducto y la propia tolva para completar el secado de la resina que se está utilizando. El sistema de dosificación, plastificación e inyección admite la cantidad necesaria de resina, la reblandece o funde y la inyecta en el molde a través de una boquilla que, al adaptarse a presión al bebedero del molde, abre una válvula de descarga dispuesta en su extremo. Al desacoplar la boquilla, la válvula se cierra automáticamente. En la actualidad, casi todas las máquinas de inyección disponen de un pistón de dosificación, plastificación, en forma de husillo que al girar cierto número de vueltas realiza la carga del material, siendo obligado por este a retroceder hasta una posición tope previamente regulada, quedando el cilindro completamente lleno de material. La plastificación mediante husillo proporciona una fusión regular y homogénea, con poco riesgo de degradación térmica y posibilita un llenado del molde a presiones más bajas, combinando el movimiento giratorio con su desplazamiento longitudinal. El extremo libre del husillo dispone de un anillo que actúa como válvula de retención, impidiendo el retroceso del material, a su vez durante la inyección. ¿Sí? El trabajo que realiza el husillo es el siguiente: cuando termina la inyección anterior se queda en la posición más adelantada. Al empezar a girar, toma el material frío de la tolva y lo transporta hacia la parte delantera, al tiempo que lo calienta. Una vez que llega a la parte anterior, estando la válvula de descarga cerrada, el husillo ejerce grandes esfuerzos de cortadura sobre el material, como ocurre en las extrusoras, a la vez que retrocede y cuando tiene acumulada suficiente cantidad para llenar el molde, deja de girar, quedando en espera. Al acoplarse la boquilla al bebedero, se abre la válvula de descarga y el husillo
actúa ahora como émbolo, comprimiéndolo y haciéndolo fluir a través de la tobera hasta llenar el molde, transmitiendo al interior de este toda la presión. La cámara del cilindro de plastificación e inyección va provista de un sistema de calentamiento mediante resistencias individuales que permiten una regulación de la temperatura de la pared por zonas y mantiene la resina plastificada entre inyección e inyección. Las unidades de moldeo constan de las dos partes del molde, sujetas mediante piezas, portamoldes y ciertos mecanismos, generalmente hidráulicos, que tienen por misión su abertura y cierre. Las primeras máquinas de moldeo por inyección para la fabricación de plásticos se basan en las máquinas empleadas para la fabricación de metales por fundición a presión. A partir de la década de los 50 se desarrollaron máquinas especialmente diseñadas para la fabricación de polímeros, coincidiendo con una mayor demanda de este tipo de productos. Las ventajas del moldeo por inyección, las principales son el grado de automatización alcanzado con estas máquinas, la posibilidad para fabricar productos plásticos con tolerancias muy pequeñas y la versatilidad para el moldeo de una amplia gama de productos, tanto en formas como materiales plásticos y distintos. Acá vemos unas imágenes y los tipos de máquinas de inyección. Existen básicamente dos tipos de máquina, la máquina de émbolo o pistón y la máquina de tornillo recíproco. La cantidad de material La máquina de émbolo. Como su nombre lo indica, la máquina de émbolo se sirve de un émbolo para forzar el paso del polímero fundido al interior del molde. Un sistema de preplastificación basado en un tornillo extrusor puede emplearse para mejorar la mezcla y preparación del polímero fundido. La máquina de émbolo fue la primera en ser desarrollada y la tendencia es a que este tipo de máquinas tiendan a ser sustituidas por la máquina de tornillo recíproco, pero todavía existen algunas en la actualidad. Los últimos avances en la máquina están encaminados hacia sistemas de control mediante programas informáticos para intentar controlar las principales variables que intervienen en el proceso, como son presión, temperatura y tiempos de inyección. ¿Cómo funciona la máquina de émbolo? Una cantidad predeterminada del material a moldear cae del dispositivo de almacenamiento en la camisa. A continuación, el émbolo transporta el material a lo largo de la camisa, donde es calentado por conducción por medio de calentadores externos. El material plastificado bajo presión es forzado a pasar a través de la lanza hacia la cavidad del molde. Para dividir la masa del material en la camisa y mejorar la transferencia de calor, se ajusta un torpedo en la camisa en la forma en la que se muestra en la siguiente figura. ¿Cuáles son las desventajas de la máquina de émbolo? Hay una eficiente mezcla y homogeneización del polímero fundido. Es difícil medir con exactitud la cantidad de material en cada ciclo de moldeo, puesto que la dosificación se realiza en volumen y cualquier variación en la densidad del material alterará el peso de cada embolada. Puesto que el émbolo comprime al material y este se presenta en una variedad de formas, variando desde gránulos sólidos a un fundido viscoso, la presión en la boquilla puede variar de forma considerable de un ciclo a otro. Las propiedades de flujo del polímero fundido dependen de la presión y como esta es errática se incrementa la variabilidad de llenado del molde. Ahora bien, con el fin de mejorar la calidad y el funcionamiento de la máquina de émbolo, se ha tratado de eliminar este tipo de inconsistencias a través de un sistema de preplastificado. ¿Cómo funciona? Un émbolo en la segunda camisa fuerza el fundido a pasar a través de la boquilla hacia el molde. En este sistema hay una homogeneización mucho mejor debido a que el fundido tiene que pasar a través de pequeñas aberturas que conectan las dos camisas. Asimismo, la cantidad de material puede medirse con más exactitud, ya que el material alimentado a la segunda camisa puede controlarse mediante una llave límite sobre el émbolo. Una de las ventajas de implementar este sistema es que ya no es necesario un torpedo en el cilindro de inyección. Esta máquina hoy en día se utiliza raramente debido a que es considerablemente mucho más complicada y cara de lo necesario.
Un área de aplicación donde aún se usa para la obtención de grandes piezas, moldes grandes debido al gran volumen de material que es necesario para plastificar antes de la inyección. Una de las mayores actualizaciones en las máquinas de inyección es la máquina de inyección tipo tornillo recíproco, como se muestra en la figura. Esta máquina se utiliza un tornillo de extrusión tanto para fundir y manejar el polímero fundido como para inyectarlo en el interior del molde. El tornillo tiene un movimiento de vaivén como si fuera un pistón dentro de la camisa y durante la parte de inyección del ciclo de producción. Se utiliza para procesar tanto termoplásticos como termoestables. Durante la fase de plastificación, el extremo de salida está sellado por una válvula y el tornillo acumula una reserva o carga de material fundido frente a él, al moverse hacia atrás en contra del frente de presión. Cuando se complete esta etapa, abre la válvula de sellado, el tornillo detiene su giro y se le aplica presión que lo convierte en un empujador mecánico o pistón que impulsa el material fundido acumulado a través de la boquilla que conecta con el molde, que se encuentra en la unidad de cierre. Esta es la etapa de inyección del proceso. Problemas en el moldeo por inyección. Existen dificultades, causas y posibles remedios. En el tema de manchas, pintas o vetas negras, existe una causa que es la quemadura, el tema del aire atrapado en el molde, quemaduras por rozamiento, de gránulos fríos en las paredes del molde, y un posible remedio es ventilar el molde correctamente usando plásticos que estén lubricados. La dificultad siguiente son las burbujas. Se producen por la humedad en gránulos. Y un posible remedio es secar el granulado antes del moldeo. El tema de las rebabas se produce por material demasiado caliente, presión demasiado alta y línea de separación insuficiente. Una solución a este tema es reducir temperatura, reducir presión y rectificar la línea de separación. Otra dificultad existente es el acabado deficiente, causado por demasiado frío de presión de inyección demasiado baja. La posible solución a ese tema es elevar temperatura del molde, elevar presión de inyección. La dificultad moldeada, la pieza moldeada a escasas dimensiones se produce por material frío, molde frío y aire atrapado. Un posible remedio es elevar temperatura del molde, aumentar tamaño de ventilación. La combadura, que se produce por parte expulsada demasiado caliente, demasiada corriente de alimentación. Posible remedio, reducir temperatura del plástico, reducir alimentación. Y también existen las marcas superficiales, que se produce por el material frío e inyección lenta. En este caso se puede solucionar elevando temperatura del plástico y aumentar velocidad de inyección. Algunos aspectos de calidad del producto. Puede considerarse al procedimiento de moldeo por inyección como una trilogía cuyos componentes son la unidad de inyección, el molde, el polímero. Se trata de estudiar el comportamiento del material durante su tratamiento y sus efectos sobre la calidad del producto. Los principales parámetros de control del proceso son la temperatura del material fundido, la temperatura del molde, la presión de inyección y la presión de retención, la velocidad de inyección, la distribución del tiempo para las diversas partes del del proceso. Muchas gracias.